Buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Buen viernes para todos y todas. Está terminando la semana y empezando el último mes del año. 1 de diciembre es hoy. Un día muy importante porque se conmemora además el Día Internacional de Lucha contra el VIH para concientizarnos a todos y a todas de la necesidad del testeo, principalmente como prevención y sobre todo advertir contra la discriminación, ¿no? Que ser portador de HIV no conlleva ninguna condición de minusvalía, ninguna situación que pueda ser proclive a la discriminación y a la violencia, porque ya está más que comprobado que por la convivencia y compartir con las personas con VIH uno no se contagia, ¿no? Así que importante, vamos a repasar la historia del VIH. Hay muchos hitos importantes a lo largo de las últimas 3 décadas que han transformado la expectativa de vida, porque hoy, incluso hoy, hay pacientes que han remitido a 0 el virus del HIV y también hay una expectativa mucho más grande en relación al impacto que tienen los medicamentos. Y en Argentina hubo una modificación fundamental de la ley. Así que hoy en la segunda parte del programa vamos a hablar de eso. Siempre nuestro homenaje a todos y todas las personas que conviven con VIH y el lema que tiene hace varias décadas ya: queremos estar aquí para el día de la cura. Esto es lo más importante porque es muy desgastante el proceso que llevan adelante quienes conviven con enfermedades de tanto tiempo y crónicas como son hoy el VIH y muchas otras enfermedades e infecciones de transmisión sexual. Así que le vamos a dar un ratito a esto y a ponernos orgullosos y orgullosas de todo lo que ha hecho esta sociedad también para ir revirtiendo los estándares de prejuicios, sobre todo que ha vivido mucho la sociedad, y también los avances científicos que han transformado todo este proceso. Vamos a hablar de la actualidad parlamentaria. Estamos en modo balance, esperando el 7 de diciembre cuando se haga la renovación de los diputados. Y aquí 2 de los diputados con los que vamos a hablar hoy: el diputado Alberto Asef, que es parte de Juntos por el Cambio por representación de la Ciudad de Buenos Aires, y el diputado que representa a la provincia de Córdoba del Frente de Todos. Con ellos vamos a hablar un poco de lo que fue estos años legislativos. Algunos se van, el diputado Fernández ya deja su banca, así que haremos un poco de resumen y evaluación y expectativas hacia adelante, y con Asef tratar de entender qué va a hacer Juntos por el Cambio con algunas definiciones que se están dando ya de quién ocupará justamente la presidencia de este cuerpo. Para arrancar, el resumen de lo que fue la semana parlamentaria con este material. Democracia siempre. Diputados Argentina. Efectivamente, hubo asamblea legislativa, pero primero voy a recibir a mis compañeros y colegas que están hoy acompañándome aquí en esta tarde. Seba Dida, bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo estás, Amanda? ¿Todo bien? ¿Tenés algunas novedades de lo que se rumorea por estas horas? Bueno, hay novedades que no están confirmadas porque falta el anuncio oficial, pero todo está encaminado para que el designado como nuevo presidente de la Cámara de Diputados sea Martín Menem. Bueno, ¿quién es Martín Menem? La pregunta en sí misma encierra una paradoja, porque por un lado se presenta a sí mismo como un outsider de la política, pero y de hecho lo es porque se inició en la política en el año 2021 de la mano de Javier Milei, de La Libertad Avanza, pero también hay que decir que es portador de un apellido vinculado a una familia tradicional de la política argentina. Es por lo menos en los últimos 40 años, ¿no? Tal cual, sí. Es el sobrino del expresidente Carlos Saúl Menem y el hijo del ex senador nacional Eduardo Menem. Así que, bueno, atentos con este nombre porque lo vamos a empezar a conocer cada vez más. Todavía está en la mesa de discusión, falta la confirmación oficial, pero todo apunta a
que va a ser él quien va a tomar las riendas de la Cámara de Diputados. ¿Cómo anda, Débora Urieta? ¿Cómo estás, Aman? ¿Todo bien? Bien, esto cambia un poco el escenario respecto a los partidos de la oposición, ¿no? Exactamente, porque obviamente todavía no está del todo confirmado, pero dejaría atrás a otros dos posibles nombres que estaban disputándose la presidencia de la Cámara de Diputados. Por un lado, Cristian Ritondo, jefe de la bancada PRO, y por otro lado, Florencio Randazzo. De alguna manera se intentaba poner un nombre de otro partido para generar un mayor amplitud y atraer diputados de otros sectores. Habrá que ver cómo incide tener uno propio al frente de la Cámara de Diputados. Es evidente, o en definitiva, que el tuit de Cristina Fernández de Kirchner, que advertía esto, tuvo su eco parece que en La Libertad Avanza. Finalmente terminó pesando mucho la opinión de los propios libertarios, que estaban pujando fuertemente para que fuera alguien del propio riñón quien se hiciera con esa silla caliente, silla clave en el entramado de acuerdos que necesita la Cámara de Diputados, pero también Cristina Fernández de Kirchner allanando el camino para que fuera alguien de la propia fuerza política del oficialismo. ¿Cuál era el dilema que se presentaba para Milei? Bueno, se presentaba un escenario conflictivo si decidía apostar por un extrapartidario vinculado al macrismo, como podía ser Miguel Pichetto, Cristian Ritondo o incluso la figura del peronismo disidente Florencio Randazzo, porque el peronismo podía ejercer su poder de veto bloqueando en la Asamblea Legislativa la designación de una figura de estas características. Pero con el tuit de Cristina Fernández de Kirchner se despejó todo eso. Exactamente, todo se ordenó y bueno, vamos a ver cómo se termina de reacomodar el tablero. Pero bueno, llegamos al 1 de diciembre con un poquito más de definiciones de cara a lo que será el 7 de diciembre, cuando asuman los nuevos diputados y diputadas, 130 en total, y donde se decidan las autoridades por el próximo año. Es anual la designación de autoridades. Tenemos nuestro primer invitado, lo vamos a presentar de esta manera. De la provincia de Córdoba, el diputado Eduardo Fernández, del Frente de Todos. ¿Cómo anda? Bienvenido. ¿Todo bien? Bien, buenas tardes, Amanda, equipo. Es formalmente casi tu última entrevista. Un gusto, como siempre, y creo que va a ser la despedida también. Exacto. Eso te iba a decir. Bueno, se van dando definiciones. ¿Cómo evaluás después de la Asamblea Legislativa que hubo esta semana, donde se proclamaron a Javier Milei y Victoria Villarruel ganadores del balotaje? Empiezan a ordenarse un poco ya las cuestiones porque estamos muy prontos a la jura, al recambio legislativo, pero también hay una transición que hay que empezar a concretar, ¿no? Así es. Primero le corresponde a la fuerza que ha sido elegida para manejar el Poder Ejecutivo estos 4 años, designar las sucesiones dentro de lo que establece la Constitución Nacional. Lo expresó la vicepresidenta, el presidente de nuestro bloque, nosotros lo hemos ratificado. No podíamos incluso nosotros tampoco expresar alguna opinión respecto a favoritismo de uno u otro candidato, porque no nos corresponde. Nosotros la elección, la situación institucional es que vamos a ser la primera minoría, la expresión de la oposición en la Cámara de Diputados, que es lo que determinó la elección de octubre, donde Unión por la Patria salió primero. ¿Qué tal, diputado? Sebastián Aguilar lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va, Sebastián? Bien. Diputado, ¿no cree que quizás Cristina Fernández de Kirchner se apuró en hacer ese comunicado, entregando la presidencia, como marca la tradición y como marca, muy bien lo dijo usted, y obviamente parafraseando a Cristina Fernández de Kirchner, digo, los usos y costumbres de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo es el que pone a la máxima autoridad de la Cámara? Pero ¿no cree que al regalar tan rápidamente ese lugar se está dificultando algún tipo de negociación? Digo, ¿se podría haber utilizado eso como una carta para poder negociar otras cuestiones? Digo, los gobernadores podrían haber puesto sobre la mesa ese lugar para negociar recursos o incluso lugares clave en la propia Cámara de Diputados. Digo, por ejemplo, presidencias de comisiones, si bien eso es un debate que se va a dar más adelante, pero se pueden empezar a atar algunos compromisos en función de, bueno, de cargos importantes en la Cámara de Diputados. ¿No cree que se pudo haber apresurado?
No, de ninguna forma. La ratificación de una posición que es de respeto absoluta de la democracia. Más aún, ¿se imaginan los titulares ahora si no hubiera sido así o se hubiera dado esa negociación? Estamos hablando de la sucesión de lo que es el poder ejecutivo en un país, en una constitución, en costumbre, en uso, en lo que el pueblo argentino ha determinado que es un régimen presidencial. ¿Cómo vamos a poner? ¿Qué dirían? ¿Que lo desgastamos para poner nosotros? ¿Se imagina? Sí. Diría, claro, ustedes lo van a desgastar y tienen la sucesión. No, de ninguna forma. No, Nosotros la pregunta somos venía de la mano de que hay... de la decisión democrática. Negociar, vamos a negociar a partir de que somos la principal fuerza en el Senado y en la Cámara de Diputados. Y el pueblo argentino, los votantes, nos votaron, en este caso yo no estoy, pero nuestra fuerza política fue votada para ejercer la defensa de un modelo que, entre otras cosas, es la defensa de derechos, una concepción del Estado, el respeto de las leyes y por lo tanto nosotros en el nombramiento de autoridades de la Cámara o del Ejecutivo no intervenimos porque no es el rol que nos asignó el pueblo argentino. El pueblo argentino nos dio un voto mayoritario en lo que es la defensa. Si usted analiza, 37% a 30%. Eso es lo que realmente votó el proyecto Milei. Los otros son votos prestados en una campaña en la que se votó más en oposición, en la que se metió el tema del antiperonismo disfrazado con antikirchnerismo y en donde nosotros creemos que es fundamental responder a lo que votó el pueblo argentino, porque si hubo un cachetazo es justamente por no poder cumplir los compromisos que se asumen electoralmente. Mal podríamos nosotros hacer un juego de tipo palaciego. Nuestra misión va a ser defender el modelo de Estado, prepararnos para la próxima elección y fundamentalmente ser el canal también donde se expresen las fuerzas sociales, la ciudadanía, cuando tenga que expresar su opinión respecto a medidas o leyes a votar. ¿Qué tal, diputado? Débora Urieta lo saluda. ¿Cómo le va? Me dio pie para justo lo que le quería preguntar. Decía que hay que prepararse para la próxima elección. ¿Hace alguna autocrítica o crítica de lo que fue el desempeño de estos 4 años del gobierno que nos haya llevado a los argentinos a que haya ganado una fuerza obviamente muy diferente a lo que veníamos conociendo hasta ahora? Seguramente hay que hacer autocrítica. Los que hacen autocrítica. Lo que no tenemos que hacer, y es mi opinión, por ejemplo, en este sentido, aclarando, es mi opinión porque se van a expresar, el peronismo tendrá que designar también sus autoridades después de esta elección, rever cada uno de los partidos que integra la alianza, también sus direcciones políticas, se hará el análisis y seguramente se hicieron cosas mal. Ahora queda claro también que vamos a defender lo que se hizo bien, porque algunas de las cuestiones con las que se hizo campaña son cuestiones que se hizo bien. Nosotros defendemos a la empresa pública como empresa que defiende los intereses del colectivo, de una nación. Por eso nos llamamos Unión por la Patria, porque nos pareció y nos parece que está en riesgo eso, la propiedad colectiva de todos los argentinos y argentinas, el patrimonio que es de todos y que ha costado a lo largo de la historia sostener. Entonces, los recursos naturales. Vamos a seguir defendiendo banderas porque creemos que tenemos que hacerlo y porque la mayoría está. Y que cuando nos dicen hay que respetar la mayoría, sí, el pueblo se expresó, eligió presidente y es esa la elección
que nosotros, le decía, vamos a seguir respetando. Pero también somos conscientes que si tomamos del total del electorado y vemos qué es lo que sucedió, en realidad, cuando se gobierna y se es miembro del Poder Ejecutivo, se gobierna para todos los argentinos. Me parece que el próximo presidente tiene que estar consciente que solamente 4 de cada 10 argentinos, entre los que fueron y no fueron a votar, lo votaron, y si tomamos al que votó el programa de Milei, que es la elección de octubre, solamente 2,8 ciudadanos de cada 10 votaron ese programa. Diputado, Se van a expresar social y políticamente. ¿se imagina también que en ese proceso de autocrítica y de perspectiva dentro del peronismo haya expresiones diferentes dentro del Congreso de la Nación? Digo porque el peronismo que está dentro de Unión por la Patria, por lo menos, expresa distintos sectores, trabajadores, desocupados, representantes de las provincias, bueno, de las cooperativas como usted, sectores de algunos partidos políticos como el Frente Renovador, organizaciones dentro de otros partidos como es la organización La Cámpora, Patria Grande. ¿Cómo imagina que se va a poder canalizar esa diversidad del peronismo en este proceso de autocrítica frente también a un gobierno que va a avanzar en parte de estos compromisos que asumió Unión por la Patria en las elecciones? ¿Cómo imagina que sea esa convivencia en un contexto tan adverso? Porque no hay mucho tiempo para pensar cuando también se van a llevar adelante políticas que tengan un impacto sobre empresas del Estado, sobre trabajadores y trabajadoras del empleo público, medios públicos. Derechos humanos, derechos ambientales, hay tantas cosas a decir que nosotros nos hemos comprometido. Mire, primero voy a hacer una aclaración, estoy emitiendo una opinión. Si yo siguiera en mi mandato, votaría 1, 2, 3, 4, 5, 10 veces por la unidad. Y yo creo que eso es un mensaje que incluso la militancia ha reconocido. El bloque se mantuvo también en un gobierno que tuvo sus críticas. Hay que recordar que renunció el presidente de nuestro bloque, hubo votaciones que pusieron a prueba esta unidad y nos mantuvimos férreamente unidos. Hay que recordar que en las últimas votaciones, Juntos por el Cambio votó dividido, no solamente en las últimas votaciones, en otras. Nuestro frente está en eso. ¿Y sabe por qué está más potencialmente? Y la razón política fundamental, porque en la elección se sometió a la ciudadanía claramente a 2 modelos, a 2 proyectos. Nosotros dijimos y sostuvimos en las PASO, nuestro candidato Sergio Massa, que expresó la unidad del sector, expresó cuál era la propuesta. Es la misma propuesta que llegó a las PASO. No fuimos cambiando según la oportunidad. El pueblo argentino sabe que Unión por la Patria es defensa de los derechos. Es defensa de los derechos de las mujeres, es la expresión política de la justicia que también milita, le dice no al negacionismo, a la reivindicación. Es la fuerza política que le dice no al uso de la fuerza. Nos pueden criticar cualquier cosa. Van a terminar 4 años de mandatos, con todas las críticas y autocríticas que podamos hacer. Diputado, ¿hubo alguna denuncia de persecución a un periodista? ¿Hubo algún opositor detenido, perseguido o espiado? Nosotros vamos a mantener el derecho porque creemos en la democracia en serio. Entonces, es tan fuerte lo que nos hemos comprometido con la sociedad y tan claro los 2 modelos. Uno, que se van a unir, podrán hacer acuerdos políticos de bloque, pero con distintas expresiones, y lo único que los unió es el odio. Porque querían hacer desaparecer una fuerza política. Nosotros nos hemos expresado por otra cosa, es decir, que tiene un horizonte mucho más profundo, y estoy seguro que mis compañeras y compañeros del próximo integrante del próximo bloque van a mantener férreamente la unidad, a pesar de la diversidad de intereses que decía Amanda.
hay gobernadores provinciales a los que los van a urgir por los fondos, por la explotación de los recursos naturales también, no hay que descuidarse. Nuestro candidato a presidente propuso, y es una satisfacción para los que y usted sabe, yo estaba en la Comisión de Ambiente con otros compañeros y compañeras, hemos defendido, era penalizar los delitos ambientales. Entonces, nos habíamos comprometido a muchas cosas que van a seguir siendo la bandera y la razón de unión. ¿Por qué? Porque es para lo que nos votaron. Diputado, a propósito de esto último que usted hace mención sobre la unidad del peronismo y de Unión por la Patria, en los próximos años quería preguntarle justamente por el Congreso que viene. ¿Qué tipo de Cámara de Diputados se imagina, teniendo en cuenta también el punto de partida del que parte, valga la redundancia, Javier Milei, de debilidad de origen, ¿no? No tiene intendentes propios, no tiene gobernadores propios, pero tampoco va a tener un bloque numeroso en la Cámara de Diputados. Es prácticamente inédita esta situación. Va a tener algo así como 38 diputados nacionales, 7 senadores nacionales. En ese sentido, ¿usted imagina un Congreso que va a ser, lugar de articulación de los consensos para que salga adelante el programa de gobierno de Javier Milei, o va a ser un dique de contención para poder frenar justamente estas intenciones de llevar adelante la reforma del Estado, las privatizaciones y todo el repertorio que ya fue anunciado? Objetivamente, nuestro bloque, nuestra voluntad política siempre ha sido la defensa de la Constitución y dotar al Estado Nacional de leyes. Por eso las últimas leyes, como la del impuesto a las ganancias, cuarta categoría, lo del IVA, era nuestra necesidad de transformarlo en leyes. ¿Por qué? Porque son derechos que adquirieron sectores sociales respecto a una puja distributiva con un alto grado de desigualdad. Bueno, esas dos leyes las apoya la Libertad Avanza, las apoyó en su momento. Ojo que compra sin IVA no es ley. No, falta media sanción. Falta, pero... Tiene solo media. Claro, pero ¿qué es lo que significa? Es que va a haber que discutirlo en el Congreso si se quiere tomar medidas al respecto, por lo que preguntaba el periodista. Entonces, nuestra misión es defender los derechos, nuestra misión es presentar las propuestas, y me hacen entrar con nostalgia porque tenemos un montón de proyectos para tratar, justamente una concepción del Estado donde no se apoya la industria. Estamos pensando todos los proyectos que teníamos empezado a tratar, como el de agroindustria. ¿Qué sentido tiene si hay un ejecutivo que no cree en el rol del Estado? Entonces, la diferencia de modelos va a ser tan grande que en realidad lo de dique de contención no. Nosotros no contenemos a Milei. Nosotros vamos a ser defensores de los derechos, que es para lo que nos votaron. Claro. No invirtamos los roles, porque el compromiso de los diputados y diputadas, algunos de los conozco y otros no los conozco, de la Libertad Avanza, es diverso, porque hay que recordar que en temas como algunos de los referentes de la Libertad Avanza ponen en cuestión, la interrupción voluntaria del embarazo u otras cuestiones de derechos respecto a género, eso cruzaron, y ustedes han sido testigos, periodistas, horizontalmente al Congreso. Sí. También nos va a cruzar a ellos, porque en definitiva es una fuerza que se constituyó a partir de algunas premisas, algunas de las cuales podemos decir periodísticamente, porque todavía no hemos visto la media, no sabemos si la dejaron o no la dejaron en el cajón. El que era de Milei era porque quería la dolarización. Hoy, con las noticias que tiene usted, podría decir que el próximo plan decía de la casta, porque la culpa era de los que venían de la política. Acaban de leer los funcionarios o candidatos, es decir, es casta pura. Yo no me considero casta, yo vengo de dirigentes sociales. Muchos de nuestros diputados vienen de la dirigencia social y tienen revalidación en este sentido, y damos cuenta. Esa es la política. Entonces, no vamos a jugar el rol que la democracia, la política nos decide. Ahora, si usted me pregunta si las organizaciones sociales, los trabajadores, los cooperativistas, como decía recién Amanda, los ambientalistas,
los que luchan por defender los derechos a la diversidad empiezan a defender sus derechos, nuestro bloque, le aseguro, va a ser un bastión en defensa de esos derechos. ¿Y qué derechos imagina que están en riesgo con la presidencia de Javier Milei? ¿Qué es lo que más le preocupa? Si fuera por los dichos sería una cuestión teórica. Hay que verlo en el proyecto de ley. Si uno se lleva por las versiones y ve esa famosa ley ómnibus, ¿no? Es gracioso, una ley ómnibus la que contempla varios proyectos, pero generalmente tiene pasajeros arriba. Esta es una ley ómnibus para tirar pasajeros, ¿no? Y derechos. Entonces hay que verla, opinaremos en su momento. A mí me va a tocar otra vez desde el lado de la política, pero también de la dirigencia social, en mi militancia en defensa de la pequeña y mediana empresa, estar. Nosotros no nos vamos, no nos liquidaron, no se termina la historia. Hay una decisión democrática que la aceptamos, pero lo que no nos piden no es que la aceptación, es que bajamos nuestra aspiración de un gobierno, un Estado distinto, con mayor igualdad, con mayor democracia, respetando el no uso de la violencia y tenemos ahí antecedentes cerca. Diputado. Nosotros estamos viendo más un gobierno que es un espejo del pasado y nos prometían un futuro distinto. Ustedes cuando repasen los funcionarios que hasta ahora es un espejo del pasado. Había Entonces, nombres que hace mucho no escuchábamos, que reaparecieron, nos traían recuerdos de la infancia muchos, que empezábamos a conocer a los funcionarios de aquellos años. Así que quería preguntarle por el rol que está teniendo el gobernador saliente de su provincia, Schiaretti, respecto, bueno, a algunos funcionarios que están ya siendo nombrados como parte de lugares claves dentro del nuevo gobierno. ¿Qué análisis hace de esa relación, de esa vinculación? Y bueno, también teniendo en cuenta el impacto que tuvo el resultado electoral de Córdoba respecto a las elecciones de balotaje. Es una continuidad, es decir, van a buscar los archivos, siempre he dicho lo mismo. Es un gobierno que se dice peronista, pero no es peronista. En el discurso en la Bolsa de Comercio de ayer es una declaración vergonzante. Hoy me hacían de radio del interior, no solo porque elogiaba a Mondino como una dirigente cordobesa, que los cordobeses exportamos. Nosotros queremos exportar otra cosa, le digo. No es culpa. Pero poner a Tillar en el Banco Nación, con los antecedentes, con lo que hizo en el Banco Coro, sí, es una muestra, un banco comercial, pero en promoción y fomento, el Banco Nación también. Lo que pasa es que las ideas liberales están en eso. Poner a Giordano en el ANSES significa la reforma previsional que se hizo en Córdoba, sacándole derecho a los empleados provinciales y recordando que tienen un aporte diferencial, aportan mucho más los empleados provinciales, se le disminuyó derechos, se le disminuyó la jubilación, es una caja cuyo balance siempre deja dudas, a los que nos gusta ver los balances. Entonces, lleva ese es el modelo Córdoba, y si seguimos hablando de los funcionarios a exportar de Schiaretti, en realidad retrasan. En realidad, en el discurso de la Bolsa, terminó de sacar todo su odio. Hizo una referencia a Néstor Kirchner y para ganarse el aplauso dice: ¿qué quieren? Dice, tuvimos un presidente como Néstor Kirchner, nunca lo había dicho, dice, que se alegró y pagó la deuda con el Fondo Monetario Internacional por aparecer como revolucionario. La verdad que, bueno, eso, las palabras vuelven. Les invito, pongan una grabación del discurso y yo no tengo que hablar. ¿Cuánto gana, perdón, un jubilado de Córdoba, un empleado público cuando se jubila?
Se disminuyó el porcentaje, que era el 80%, que es por constitución, tendría que ser, en Córdoba está cerca, se bajó, se aumentó la edad jubilatoria y el promedio de los últimos años también se estiró, por lo cual la jubilación significa, en el caso, por ejemplo, de los docentes, que es la gran mayoría de los empleados públicos, una disminución del haber real bastante, y no hay, únicamente porque no hay una mínima. La mínima es una expresión, pero dentro de la caja es una porción muy baja la mínima de la provincia. ¿Y cuánto es esa mínima? No recuerdo en este Ok. momento. No recuerdo porque va teniendo ajustes. Cuando tiene la jubilación mínima nacional, va teniendo ajustes, pero hay una queja constante y una obra social que también tiene el APROS, que tiene sus dificultades también. Diputado, para los próximos 6 meses, que de acuerdo a la administración entrante van a ser muy duros, se imagina, y que van a estar caracterizados, ¿no?, por la motosierra fiscal, por un lado, y por el otro, una billetera que solamente va a estar abierta para los caídos, porque así se desprende de las primeras intenciones del presidente electo. Digo, ¿se imagina un escenario de elevada conflictividad social en la calle? Yo tengo que tomar su pregunta con todas las precauciones. Eso es lo que vinieron diciendo. Y en la PASO era peor. El teorema de Baglini, que también surgió por los dichos del diputado Baglini en la Cámara, cada vez se demuestra más. Así que es prudente. En mi caso, ya no voy a ser diputado, los diputados van a opinar, pero como dirigente social, uno, si se cumple la mitad, más aún, creo que es una táctica decir que va a estar muchísimo peor para que después, cuando aparezca el ajuste, además, y nos convenzan de que tenemos que hacer un sacrificio, ¿no? Antes lo dijeron. ¿Cómo se pensaban todos? Se recordarán ustedes, un funcionario de Macri, que todos tienen derecho a comprar un televisor o tener un teléfono celular, ¿se acuerdan? Sí, Lo sí. dijeron. Bueno, ya bien, por eso es un regreso al pasado. Queremos ver cuál es el futuro, porque el endeudamiento es el pasado. Es decir, si lo manejamos por lo que vienen diciendo, para responderle y no escaparme de la pregunta, es una suposición. Yo lo que sé es que el pueblo argentino, reconociendo que incluso dentro de los perjudicados hay votantes de Milei, van a defender, como han hecho todos, su trabajo, su poder adquisitivo, la posibilidad de tener una jubilación digna. Vamos a seguir defendiendo el ambiente, vamos a seguir defendiendo la industria nacional. Eso, ténganlo seguro, porque no somos marcianos, y más aún, creemos que seguimos siendo la mayoría, que electoralmente se expresó así por un montón de cuestiones, pero nosotros creemos que los derechos y esta firme convicción de que tenemos que tener industria nacional para tener trabajo, para tener dignidad, para generar divisas, hay cosas que no te la dicen. ¿Querés que agreguemos más como eso? Está bien, estamos pidiendo plata. Ahora, ¿cómo vas a generar divisas? Dice libertad total de comercio. Entonces, supongo que sacarán la obligación de que los que exportan tengan que rendir o liquidar los dólares al Banco Central. ¿Cómo vas a obtener fondos si planteas acá, por ejemplo, la Secretaría de Comercio? Si nos lleváramos por eso, es de tal irracionalidad e inconsistencia que es un ejercicio bastante pesado y a veces amargante. Así que esperemos el 10 de diciembre, el 11, el mensaje de Milei, y nos dirá cuál es lo que piensa de la Cámara de Diputados, y exploró muchos de la Libertad Avanza, lo dijeron, la vicepresidenta, de que solamente lo podían hacer con una tiranía, pero tienen el Congreso y tienen el pueblo argentino
que tiene una enorme mayoría que sigue defendiendo la democracia. Por último, y agradeciéndole este ratito y bueno, y cerrando todo este tiempo de compartido con usted, que le agradecemos mucho, porque siempre ha sido muy amable con todos nosotros en Diputados TV para responder, para conocer su punto de vista sobre distintos debates. Una reflexión final de su paso por el Congreso, algo que quiera dejar también como mensaje a quien va a ocupar su banca de acá en adelante. ¿Cómo sintetizaría estos años de trabajo en este Poder Legislativo? Fue mi primer mandato como diputado nacional, siempre uno tiene las expectativas. En el 2019 teníamos todas las expectativas del mundo, empezamos con la discusión de una ley ómnibus, tratando de poner las cuestiones en orden. Sobre todo para mí fue una satisfacción para que la pequeña y mediana empresa tuviera esas primeras medidas, tratando de evitar justamente el quiebre con planes de financiación impositiva. Luego vino la pandemia, que nos trastocó mucho, y sobre todo a nivel legislativo, porque hasta que ideamos la fórmula y las formas para hacerlo, más para muchos diputados como del interior, no fue el mismo trabajo legislativo. Luego, temas tan cruciales como la rediscusión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La satisfacción de haber presentado proyectos de ley, algunos que fueron sancionados, como es el plan para los municipios cordobeses. También pregunto cómo van a hacer con eso, con las deudas lenosas, el endeudamiento internacional vigente aún, que no se había especificado en forma adecuada. Lo que hace a derechos, por supuesto me queda una sensación amarga de no poder haber tratado el negacionismo. Sí, me imagino. Que me parece que es importante, pero se empezó a tratar. Así que leyes para la Defensoría MIPYME, teletrabajo, es decir, creo que se va he satisfecho. trabajado. Me voy satisfecho en eso y sobre todo porque lo puse de cara a los sectores sociales que son de donde venimos. Entonces, mis reuniones con sindicatos, cámaras, asociaciones pymes, cooperativas y organismos de defensa de derechos humanos ha sido durante estos 4 años, y me parece que hay que honrar lo de ser diputado, haber trabajado. Termino invicto, salvo una sesión que no fui por una cuestión de salud y que por horas, porque no me dejaban salir del sanatorio, pero he asistido a todas las comisiones, he integrado incluso en exceso comisiones. En los primeros 2 años, 8 comisiones, eran demasiadas. Luego, en 6 comisiones participé de mucha actividad, como fue industria, claro, ambiente, y fundamentalmente la de presupuestos, que nos exigía semanalmente trabajar. Gracias, diputado, por todo este tiempo. Nos veremos pronto. Ojalá en cualquier momento lo tengamos por aquí nuevamente. Hasta cualquier momento. Gracias a bueno, ustedes. Y feliz año. Igualmente para ustedes. Siempre he ratificado que DipuTV, ustedes no se dan cuenta, son una fuente de discusión política. Yo no me daba cuenta hasta que después de un reportaje me llaman del interior. Dicen, ¿quién nos ve? Bueno, bien, nos ve gracias. Gente, lo ve la discusión política y hace a la discusión democrática hacia que adelante, y mucha suerte a ustedes también. Adiós. Gracias. El diputado Eduardo Fernández, uno de los que pasó por aquí, dejó su huella, va a haber mucho recuerdo también porque, bueno, intentó a último momento en este año dar una discusión muy importante, ¿no?, sobre el negacionismo, se la cargó al hombro, fue también retomado por diferentes representantes importantes del peronismo y finalmente se lograron 2 reuniones que dejaron en evidencia que hay muchos sectores preocupadísimos por esta situación. No se puede aprobar. Hay un nuevo escenario, hay un gobierno que tiene una mirada radicalmente opuesta a la perspectiva de la defensa de los derechos humanos. Es más, ratifican y mantienen un discurso muy similar al de los represores. De hecho, el propio Javier Milei en uno de los debates utilizó calcadas palabras del alegato de Macera. Y bueno, Victoria Villarruel, la vicepresidenta que va a asumir dentro de 10 días, 9 días, reivindica el terrorismo de Estado. Así que
Exactamente, igual es una ley que... Otro momento. Es una ley que, de hecho, dentro del propio oficialismo hay miradas contrapuestas. Por ejemplo, una vez nos dijo acá el diputado Toñoli, hijo de uno de los desaparecidos durante la última dictadura, que no está de acuerdo con ese tipo de leyes porque terminás victimizando a justamente las personas que niegan lo que fue el último, la violencia. Claro, hay o mucha el discusión terrorismo. sobre las leyes vinculadas a las sanciones penales respecto al Exactamente. negacionismo, no así otro tipo de sanciones reparatorias que tiene una Exactamente. perspectiva que varios de los proyectos también incorporaban, como observatorios, como capacitaciones, Tal cual. como reparaciones también más materiales, no tanto con multas, sino, bueno, si se dañan espacios para la memoria, la necesidad de ir a reponerlos, Claro. si se alteran o se destruyen materiales, la obligación de reponerlos. Digo, me parece que hay una discusión que amplía más Claro, allá de la mirada tenés distintas opciones punitivista. exactamente Claro. sobre el tema, pero bueno, por eso es un tema que Requiere todavía más discusión. Exactamente, pero bueno, seguramente no va a estar entre las prioridades del gobierno No, que pero se se puso una avecina, primera ¿no? piedra de un debate muy importante y esperemos que pueda ser reflotado más adelante cuando haya un clima político más propicio para receptar este tipo de preocupaciones, ¿no? Teniendo en cuenta también que revisando lo que fueron los últimos 2 años, digo, el proceso electoral se montó sobre un clima de opinión donde proliferaban, ¿no?, los discursos de odio, la estigmatización hacia las minorías, la persecución a las expresiones políticas disidentes, ¿no?, muchas veces de quienes piensan en contra de los sectores hegemónicos. Así que nada, el tema de la sanción al negacionismo es un tema importante que estaría bueno poder, digo, se dejó una huella y estaría bueno poder volver a caminar ese camino. Sí, sin duda, Seba, también en ese sentido el Congreso tiene historia. Hoy vamos a repasar la aprobación de la ley de HIV que se aprobó el año pasado. Tiene historia de procesos de larga data, ¿no? Sí. Que no se resuelven tan fácilmente. Un ejemplo de ello también ha sido, por ejemplo, la ley que derogó las leyes de impunidad en su momento, Claro. que fue un proceso que llevó un año de debate, que había sido originalmente presentado por Patricia Walsh, después con el gobierno de Néstor Kirchner eso se retomó y se lo puso en valor en un Congreso que tenía una mayoría del Frente para la Victoria en su momento. Pero me parece interesante Sí. retomar eso para dar cuenta que se haya sembrado Sí, una una semilla. primera Tal instancia cual. no implica que en situaciones adversas como la que parece se van a venir para este tipo de debates en el Congreso, pueda Sí, imponer pero su no mayoría. se clausura definitivamente Exacto. el debate, queda un resquicio abierto y cuando haya una coyuntura política más fértil para dar este tipo de discusiones, seguramente se va a dar. Y también recordar que la mayoría de las conquistas de derechos sociales y políticos no se dieron de un primer intento. Siempre hubo marchas, contramarchas, intentos Exacto. frustrados y después de varios intentos finalmente se logró ese objetivo buscado. Pero nada, no hay que Me parece un buen mensaje. no hay que perder los ánimos, sino seguir insistiendo por lo que uno considera que es justo. ¿Qué va a pasar el 7 de diciembre? Hay doblete en la Cámara de Diputados y de Senadores para asunción de los nuevos integrantes de cada uno de los cuerpos. Bueno, así es, finalmente llega la sesión preparatoria que fue convocada, como bien decías, para el 7 de diciembre, ya no falta nada, el jueves que viene, a las 12 del mediodía, para que asuman o juren los 130 diputados electos en lo que fue la elección del 22 de octubre. Y también ese día va a ser un día clave porque es cuando los diputados votan a las autoridades de las cámaras. Entre ellas se va a definir finalmente quién será, por ejemplo, el presidente o presidenta de la Cámara de Diputados, que al menos por estas horas todo indica que el oficialismo va a impulsar el nombre de Martín Menem. No olvidemos que se define como es un cuerpo colegiado por Sos muy mayoría. optimista que haya alguna presidenta más de la Sí, Cámara. bueno, nunca perdemos las esperanzas. Nunca, me Después parece de lo que estás como vimos estos Seba. años. Estás como Seba, con una mirada positiva y además como un poco más de largo plazo que la Capaz aparece inmediatez. una tapada, ¿quién te dice? Nunca sabemos. Bueno, y la sesión que vamos a ver el próximo jueves es en cumplimiento de lo dispuesto en el reglamento de la Cámara de Diputados, que allí se delinea o se va especificando cómo se va conformando cada 2 años la Cámara de Diputados, cómo se eligen las autoridades y demás para que no haya ningún Bueno, ahora nos tipo vas a contar cómo son de- esas autoridades, seguro, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿qué plantea en el artículo 1 del reglamento?
dentro de los primeros 10 días de diciembre de cada año, es decir, cuando ya se celebraron las elecciones generales, obviamente, la Cámara de Diputados tiene que ser convocada por su presidente, en este caso presidenta, a los efectos de proceder a su constitución y a la elección de sus autoridades. Esto ya ocurrió, ya se convocó para el día 7 previo al feriado y el fin de semana largo que se viene, porque no olvidemos que el 10 ya se pone en marcha la nueva composición. ¿Cómo es esto? La sesión comienza con un presidente o presidenta provisional, que es un diputado o diputada en ejercicio que tenga mayor edad. ¿La El más vieja viejo. o el más viejo? Exactamente. Creo que le va a tocar a Heller, que es el que Creo quedó. que le vuelve a tocar a Heller, exactamente. Y no, antes le había tocado a Ferreira, ¿te acordás? Porque Ferreira era el más viejo, pero Exactamente. Así que esta vez vamos a volver a tener a Heller, que pobre, siempre le toca trabajar mucho. Sí, Está al frente de la bueno. comisión nada menos de presupuesto y Hacienda. Bueno, va a ser el presidente provisional. Y si las hay, se pone a consideración impugnaciones por las calidades exigidas por el artículo 48 de la Constitución Nacional. Impugnaciones de los diplomas de los diputados y diputadas Exactamente. electos, que están Que ya- por asumir. Exactamente, los que ya están autorizados por la Cámara Electoral, que ya tienen el visto bueno, ese día se puede impugnar algo. lo Eso que fue muy fuera. importante porque, por ejemplo, cuando Patti quiso asumir, parte de este artículo del reglamento fue lo que se puso en juego, porque había una cuestión que Patti no había sido condenado por ningún delito de lesa humanidad, todavía eran impunes los delitos, Claro. estaba la evidencia de vida, el punto final, no se podían investigar los crímenes, y Patti tenía una denuncia porque había, por su relación con los crímenes durante la dictadura, y fue a contrarreloj que se pudo conseguir la impugnación, porque se había intentado impugnar en la Cámara Electoral cuando había sido candidato, venía de ser intendente de Escobar, y ya se había intentado en varias oportunidades que él no se pudiera presentar como candidato a diputado. Pero como eso no había prosperado en la justicia electoral, fue en el momento de Exactamente. la aprobación de las impugnaciones de los diplomas que lograron que finalmente llegara la resolución judicial que decía que estaba denunciado por crímenes de delitos de lesa humanidad. Todavía ni estaba recién empezando el proceso de imputaciones, ¿no? Entonces Exacto. aceleraron ¿Qué también. año fue? ¿Te acordás? 98, 99 me Ahora parece. chequeamos. Sí, en esa... Una 90, versión no, fue en el 99, 2000, 97. fue en el 2003, Para mí fue más 2004. acá en el Fue en el tiempo, 2000, de 2003, 2005 y 2003, 2003. 2005, sí. 2003, muy porque par. las leyes se derogaron en el 2005, Exactamente. 2003. En Pero- ese proceso, en el año electoral 2003. En principio, hasta ahora la Cámara Electoral de los diferentes distritos ya mandó todo. En principio está todo ok, por lo menos de la parte judicial. Habría que ver si se pone a consideración alguna impugnación y en todo caso ahí se someterá, perdón, no me salía la palabra, a votación. Si nadie es impugnado en esta instancia, pasamos a la siguiente, que es que se le toma juramento a los 130 diputados que fueron electos el 22 de octubre, que es lo que comentaba recién el diputado, que en esa instancia quien tuvo una muy buena performance fue Unión por la Patria, por eso lo vamos a ubicar primero acá. Es el espacio que va a tener más diputados Que juren. que ese día van a jurar, exactamente. Un total de 55, perdón. Continúan 50, salen 68, por eso se habla de 105 diputados. Algunos consideran que 108 porque se incluye a los misioneros, depende del poroteo que hagas, te dan entre 105 y 108 diputados. Después vienen los diputados de Juntos por el Cambio, que de vuelta, esto es por cómo está hoy compuesta cómo está compuesto hoy el interbloque Juntos por el Cambio. Podría haber cambios, ya que, por ejemplo, la coalición cívica avisó que está por fuera de Juntos por el Cambio, pero en Igual no principio, lo formalizaron todavía. por eso te digo, por cómo está hoy, jurarían 31 diputados de lo que conocemos como Juntos por el Cambio. En este caso continúan 62, salen 55, así que quedarían 33. Después del lado de La Libertad Avanza, juran 35, pero atención, porque ya también renuncia Victoria Villarruel. Ya renunciaron los dos. Ya renunciaron, exactamente. Y Javier Milei, así que también jurarían sus dos reemplazos. En total serían entre 37 y 38 diputados. Sí, hay una duda por el caso de Carolina Píparo,
claro, cuando se corría la versión de que ella iba a asumir en ANSES, tenía que jurar él o la reemplazante, que estaba ligada al espacio de José Luis Esper, que Exactamente. hace un año atrás se asoció a Juntos por el Cambio, pero finalmente Carolina Píparo va a continuar en la Cámara de Diputados, con lo Exacto. cual La Libertad Avanza consolida ese lugar en la cuenta final y por eso creo que da 38. Exactamente, y sobre todo esto que apuntás, que es que tampoco se va a ir del espacio, porque obviamente generó ciertas rispideces. El sube y baja que tuvo en ANSES, bueno, por lo menos hasta ahora seguiría dentro del paraguas de La Libertad Avanza. Hay que ver si después, dentro de La Libertad Avanza, los que tienen un partido propio, no deciden armar un bloque dentro de un interbloque, pero bueno, todas esas cosas las vamos a ir viendo después del 10 de diciembre. Y pasamos a la siguiente plaquita a ver si queda alguno más de los que van a jurar. Del lado del interbloque federal, el bloque que hoy tiene 8 diputados va a seguir manteniendo 8, continúan 4, salen 4, así que ese interbloque por lo menos por ahora se mantiene y es el que integra, por ejemplo, Florencio Randazzo, que sonaba como posible presidente de la Cámara de Diputados, todo indica que no. Igual quiero aclarar una cosita acá, que en los últimos días hay 2 diputados que se fueron de este interbloque, que son Alejandro Topo Rodríguez y Graciela Camaño, justamente después de los rumores que había sobre el acercamiento de Randazzo con La Libertad Avanza. Después, el Frente de Izquierda, continúan los 4 diputados que hay y se suma 1, o sea que vamos a tener la jura de un diputado de la provincia de Buenos Aires, Chipi que sería Castillo, ¿no? exactamente Es un Cristian sociólogo Chipi. del PTS. Exactamente, el mismísimo Cristian Chipi Castillo va a jurar ese día. Después Provincias Unidas, que hay que ver cómo se reconfigura este bloque, porque podría sumarse el Movimiento Popular Neuquino, habría que ver qué pasa con las fuerzas provinciales si no terminan todas unidas, como se llama el bloque, Provincias Unidas, que va a tener van a jurar 3 diputados, continúan 2, salen 2, por lo que serían 5. Sí. Ahí déjame hacer una observación respecto al interbloque federal, porque vos ahí ponés que en total van a ser 8. Ahí me entra un poco la duda, por ejemplo, ¿qué van a hacer los 2 diputados del Partido Socialista de Santa Fe? Bueno, sigue Mónica Fein y va a jurar Esteban Paulón. Lo que ellos planteaban, por lo menos hasta antes del balotaje, era tratar de seguir unidos. Ellos, no olvidemos que acompañaron la candidatura de Juan Schiaretti. La idea era seguir trabajando en tándem. Hay que ver si después del 10 de diciembre, de acuerdo a cómo se comporten respecto de las leyes que envíe el oficialismo, finalmente eso se rompe o no. Pero es una buena observación. Ellos habían pronunciado abiertamente por la candidatura de Sergio Massa. Exacto. Y lo vemos a Florencio Randazzo y al schiarettismo muy volcado al oficialismo. Claro. Exactamente. Esto es una foto de cómo es hoy, por eso, de hecho, sí. Y después está Natalia de la Sota, que también jugó para Massa. Claro, exactamente. Yo creo que eso se va a reconfigurar, porque me parece que todo el bloque... esto se va a reconfigurar. Sí, pero el bloque, sobre todo el interbloque federal, con los 5, ¿no? ¿Son cordobeses? ¿O 4? No, no 4 son 5 de cordobeses, 4 bloque de cordobeses, Córdoba Claro. federal. Me parece que va a estar robusteciéndose un poco más y va a tener más valor en soledad. porque entra Puedo Bruje decir, también. quizás que hay interbloques que aparecen más consolidados. Más o menos, Unión La por la izquierda. Patria va a tener 105. El Frente Izquierda va a tener 5 diputados no se va a mover nacionales y eso. ahí no hay Pero ningún tipo de ojo, dudas. No. Yo no estoy A tan ver. segura de eso. Porque, ¿qué pasa? Algunos diputados que hoy forman parte de Unión por la Patria o que van a entrar a Unión, van a jurar y estarían Formar dentro del parte. esquema de Unión por la Patria, Claro. están analizando conformar un bloque por fuera de Unión por la Patria, pero su intención no sería hacer oposición de Unión por la Patria, digamos, de alguna manera hacerle la contra, sino más que nada que sean los diputados que... Se habla en principio de 8 o 11 diputados, podría llegar a ser más. Entre ellos mencionan, por ejemplo, a Bruje, de A Snopek, ¿no? Córdoba, También. y a Guillermo Snopek, hoy senador, que de hecho en el Senado ya llevó Armó su adelante propio una bloque. jugada en Sí. este sentido. Ellos lo que están analizando, se está conversando, es armar un bloque que responda más bien a los intereses de sus provincias para que tener un mayor peso a la hora de negociar
inclinar la balanza para que se apruebe o no tal o cual ley, siempre representando los intereses de sus provincias. ¿Qué Pero pasa? serían senadores entonces. ¿Cómo? Serían como Y senadores bueno, es que ellos diputados. representan fuerzas provinciales de alguna manera. Snopek estuvo en la Snopek no boleta representa una de fuerza- Unión por la Patria, ¿o Bueno, no? ese experimento Encabezó. ya Ese sucedió experimento en ya el lo- año 2015, ¿no? Cuando a principios del 2016, en realidad, alrededor de 20 diputados nacionales, liderados por Pablo Cosina y Bocio. por Diego Bocio, se Ujú. cindieron del Frente para la Victoria. También le hicieron 5 diputados o 6 del Movimiento Evita. Sí. Pero me parece que ahora no va a haber un desbande tan importante Sí. como el que hubo en aquel No, y momento. no tiene que ver tanto con internas entre ellos. Lo que se planteó, por ejemplo, en el Senado, Snopek y esos 3, 4 diputados que dieron el portazo y terminaron con Alejandra Vigo, Sí. Ah, sí. esquiaretista, lo que plantean es una agenda muy porteña, muy ligada a los intereses del oficialismo nacional, a la agenda judicial de la vicepresidenta, dejando de lado los intereses de, sobre todo los que tenían gobiernos provinciales o de los jujeños en el caso de Snopek. Y eso fue lo que llevó a que conformara un bloque aparte que les permitió negociar o imponer ciertas leyes vinculadas que después no se sancionó. Por ejemplo, Sí, pero eso vinculada a era las el tarifas. Senado, eso era el Senado en una hipótesis generales, cuando se estaban definiendo quiénes iban a ir también en Totalmente, en y las tenía que ver con cómo listas, incidir, cómo totalmente. presionar para lugares en las listas, me parece más. Ahora, bueno, veremos, porque también ha sonado fuerte la posibilidad de que Unión por la Patria se transforme en un interbloque Exactamente. donde convivan distintas expresiones, pero sí articuladamente como un Claro. interbloque Unión por la Patria. Sí, es muy heterogénea. Que es la diferente fuerza a del que peronismo. haya una escinción, ¿no? Ahí hay como una Claro. mirada distinta, porque es oposición también el actual oficialismo, digamos. Unión por la Totalmente. Patria es oposición a partir de Pero buscan más 7 días. protagonismo también. No es lo mismo formar parte de un bloque de 105 o 108 diputados que tener un bloque aparte con una agenda más definida, intereses más puntuales. Habrá que ver, capaz que después a la larga te conviene estar todos juntos, pues haces mucha más fuerza o vas Sí. actuando de manera coordinada de acuerdo a Te las da más leyes, visibilidad ¿no? también a la hora de las sesiones, porque uno se garantiza la posibilidad de tener un Tam- orador por cada uno de los bloques. Exactamente. Es una estrategia Y que en se las puede analizar. comisiones también, cuando vos tenés bloque, tenés más... Sí, también es, si tienen pretensión de mejorar su performance, Unión por la Patria, para el 2025, romperse y juntarse no le estuvo yendo muy bien. Cuando se rompe, se junta, se rompe, Claro. se Bueno, junta. pero en el- Pero por ahí no le si va muy bien formás electoralmente, bloques, me parece, ¿no? pero si No, pero formás te doy bloques- el ejemplo contrario. Cambiemos, en el año 2017 tuvo un desempeño extraordinario y estaba formado por un interbloque. ¿No? Nunca fueron un bloque unificado. Claro, siempre fue un la interbloque, UCR, exactamente. El PRO y la coalición Pero cívica. siempre actuaron como interbloque desde que se constituyeron como tales. Claro. Acá no. Acá son Claro. estrategias Podría dar la coyunturales. impresión de que se está fragmentando. Claro, ya entonces no me forma- parece que también esos son análisis posibles que se van a ir dando respecto Sí. a Y hay que ver los si momentos. consiguen la masa crítica. Ay, que ya nos están tenemos que ir a la buscando. pausa y nos queda un bueno. montón. Bueno, ¿querés que lo sigamos después de la pausa o sigo? Dale, hagamos eso. Seguimos después de la Dale. pausa, salvo que tengamos que tener, porque te queda mucho. Me queda esta Esta plaquita y sola, otra bueno, más. te dicen que tenés que hacerla, porque Dale, después la tenemos un hacemos. diputado Bueno, y no se con la puede Cámara de posponer. Diputados ya conformada, es decir, una vez que juren los nuevos diputados y demás, se realiza la elección de las autoridades, nada menos, que las van proponiendo los mismos diputados, Por ¿no? la cantidad de miembros que tiene cada bloque. Exactamente, pero También como es- decíamos antes, hay ciertos usos y costumbres que priman, las negociaciones y demás, que por ahí no necesariamente se imponen los números. Bueno, primero se vota al presidente de la Cámara de Diputados, que es nada menos que el tercero en la línea de sucesión presidencial. Se vota al presidente primero de la Cámara, al vicepresidente segundo y al vicepresidente tercero, que eso seguramente se lo van a ir repartiendo el resto de las fuerzas de acuerdo al número de bancas que tengan. Finalmente, la sesión termina con la votación y el juramento de los secretarios, que son el secretario parlamentario, el administrativo y de coordinación operativa, que Sí, por ahí sí. uno no son por ahí los cargos más, si se quiere que te lucís más, pero son decisivos para el funcionamiento de la Cámara y que todo esto, bueno, depende del presidente de la Cámara. Por reglamento, estos cargos se distribuyen. 2 del sector político con mayor cantidad de integrantes y el tercero al que siga en orden de importancia numérica. Por eso, para estas cosas es importante y para las comisiones tener un número grande en el Exactamente. bloque. Por eso estas reconfiguraciones se pueden ir dando incluso después de la conformación de las comisiones. En Veremos, algunos veremos. casos. Ahora, con toda esta información, nos vamos rápidamente a la pausa y volvemos en instantes. Tenemos mucho más en tercera edición.
Hola, ¿cómo va? Aquí estamos. Yo me crié en Neuquén, hice mi colegio primario y secundario y me vine a estudiar a Buenos Aires a los 18 años. Y yo creo que esa infancia y esa juventud o adolescencia es fundamental en nosotros para toda la vida, ¿no? Conservo mis agendas del año 77, 78, 79 y hay muchos amigos y compañeros de esa época que no están. Ese es el compromiso que uno asume generacionalmente para que nunca más. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Lanzamos líneas de crédito para trabajadores de hasta 400.000 pesos a devolver en 24, 36 o 48 cuotas. Y detrás de ese dato, más argentinos pueden progresar. ¿Cómo les va? Muy buenos días, 10 de la mañana y 1 minuto. Me parece que el tema de haber buscado esta medida intermedia de los 6 meses de actualización es positiva, ¿no? Es positiva porque también hay que entender que nosotros necesitamos darle una cierta protección a los inquilinos, desde nuestro espacio al menos lo vemos así, porque siempre consideramos que la relación de los alquileres es una relación asimétrica entre quien es propietario y quien es inquilino. Ustedes saben que en la primera etapa las universidades que se crean no tienen presupuesto asignado porque solamente no comienzan a funcionar, digamos, tienen que elaborar sus estatutos, su proyecto institucional, definir su oferta académica. Concluido ese momento sale la resolución de puesta en marcha a partir de que se evalúa en la CONIAU y en el Ministerio la propuesta presentada por el rector organizador, que lo designa el Poder Ejecutivo Nacional, y a partir de ahí comienza la puesta en marcha y entonces ahí sí se le asigna presupuesto. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Yo creo dulzura. Yo creo en nuestro producto. Yo creo en el talento argentino. Yo creo en el país. CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, con el objetivo de generar más valor agregado a nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Yo elijo crear. Ellos son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso.
Aumentamos de 4.000 a 18.000 pesos el tope de reintegro del 15% en compras realizadas con tarjeta de débito para personas jubiladas o que perciban una pensión por fallecimiento. Primero la gente. AFIP. Argentina Presidencia. Muy bien, aquí estamos. Y recién nos encontrás, estamos en Diputado TV. Tenemos un proyecto justamente de reforma del Código Penal. Acá en el Congreso de la Nación, que tiene que ver con las figuras del sicariato y las balaceras. Existen ataques, por ejemplo, a la propiedad privada, pero no existe la figura puntual de sicariato. Obviamente existe el homicidio y todo lo que ya conocemos, pero no. ¿Sicario es aquel que le pagan para matar? Contratado para matar. Cometer un homicidio, un asesinato. Hacer eso que hizo Macri, endeudar a la Argentina con el Fondo Monetario Internacional y contraer una deuda a 100 años, es gobernar prácticamente por 100 años la Argentina. Esa es la eficiencia de esas medidas, porque quien toma una medida así no está desprovisto de que esa medida tiene esa capacidad de ser perenne durante 100 años y condicionar otras decisiones en Argentina. DTV, primera edición, de lunes a viernes. Ay, dale, escuchame. Mirá lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves? Mirá, me veo bastante fachero, tranquilo y sobre todo jubilado. Ah, ¿te vas a jubilar? Sí, ya me estoy encargando de eso. Qué bueno. Bueno, dale, prende. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudás aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Reforzamos los ingresos a más de 2.400.000 titulares de la tarjeta alimentar. Y detrás de ese dato, cuidamos a quienes más lo necesitan. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Si somos dueñas y dueños de nuestros libros, somos protagonistas de un futuro mejor. Por eso, entregamos libros a millones de estudiantes en todo el país en solo un año. Además, otorgamos becas educativas para que las chicas y los chicos puedan terminar la escuela. Realizamos obras en universidades, fortaleciendo el sistema universitario nacional. Y este año otorgamos y renovamos becas Manuel Belgrano en carreras estratégicas para el desarrollo productivo del país. Con más educación, construimos un futuro mejor. Conoce más en argentina.gov.ar/protagonistas. La educación nuestra bandera. Ministerio de Educación. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso.
Seguimos aquí en la tercera edición y estamos listos para nuestra próxima entrevista con... bueno, entonces vamos a seguir conversando de lo que se espera para el 7 de diciembre, día en que van a asumir los diputados y diputadas de la Nación y que van a hacer su juramento. Hay 4 fórmulas para jurar, ¿no es cierto? Y van a elegirlo, ya lo estuvieron eligiendo, en verdad. Cuando llega el diputado, va una o la diputada a la oficina del diputado, así le dicen, y ahí hace todos sus registros. Sí, se agrupan por fórmula y bueno, van pasando al estrado y van, bueno, acercando la mano y juran sobre la Constitución. La Constitución, los evangelios. La patria también. La patria, exactamente. Hay 4 fórmulas, sí. Y... Pero siempre se termina desvirtuando un poco. No, pero igual las fórmulas son las convencionales. Eso se agrupan y van los diputados por distrito y por fórmula. Por distrito y por fórmula, pero digo que después cuando están yendo adelante algunos dicen alguna cosita Sí, eso más. es nuevo. Eso es de los últimos 10 años y 15 años. Antes que es lo que eran nos más da a formales. nosotros las cositas de color para hacernos. Sí, forma parte de la parafernalia, si se quiere. Bueno, han diputados que han jurado por los derechos humanos, diputados del peronismo que han jurado por Perón, Evita, Néstor, Cristina Fernández de Kirchner, eso se ha escuchado. Bueno, por los pueblos originarios, muchísimo. La última diputada de Jujuy que reemplazó a de Juntos por el Cambio, no me acuerdo su nombre, pero la última diputada que juró por la provincia de Jujuy. De Jujuy, la jujeña. Desde... ¿No es Carolina Moisés? No, ella juró en el año 2019 como diputada. Esta diputada reemplazó un diputado hace poquito, el año pasado. Se me fue el nombre de la cabeza. Ahora lo buscamos. Llegar a viernes a esta hora. Pero bueno, la referencia es que ella había jurado también por los pueblos originarios. Como referencia, no todos son referencias políticas en términos partidarios, sino también en términos culturales, ¿no? Votan y también juran por los trabajadores y trabajadoras, por los movimientos populares, bueno, hay distintas expresiones, por eso quería traerlo también para que no quede solo sesgado a las grandes figuras políticas, ¿no? Tal cual. Que es como el momento donde se hace. Muy buena tu bueno, no encuentro el nombre de la diputada, pero encontré otra cosa y es que una diputada de La Libertad Avanza, una diputada provincial. Sí, lo vi. Puro vestida de novia, porque se casa con el pueblo. Así que ¿quién te dice que no vengan más de uno o una con algún look? Sí, ya en cualquier momento viene uno vestido de Spider-Man. Sí, también puede pasar. Esas cosas, puede pasar. Porque ese momento, el momento que se da la jura, es un momento importante para los diputados y diputadas. Obviamente hay muchos que son sus primeros mandatos y vienen sus familias. A veces ingresan con sus familias al momento de la jura, con sus niños, sus niñas, con las compañeras, sus parejas. Sí, son momentos muy emotivos que tienen que ver con el compromiso que van a asumir como servidores públicos. Obviamente la responsabilidad que van a asumir es mayúscula y eso merece también toda la formalidad y todo lo protocolar de la situación. Así que bueno, bienvenido que sean acompañados por sus seres más queridos y que se pueda dar cumplimiento con este ritual de la democracia, ¿no? Efectivamente. Bueno, eso es parte de lo que va a haber la semana que viene. No va a haber ninguna actividad administrativa. Esperemos que pronto se defina quién será finalmente presidente de la Cámara. Sí, porque hay olor de que mañana ya se define. ¿Vos decís que mañana lo va a publicar la oficina del presidente electo? Que va a ser electo? el nombre del cual estuvimos hablando. Sí, en realidad hay tiempo hasta el día anterior a la jura de los diputados, pero el tema es que quizás una vez que se defina quién va a ser la máxima autoridad de la Cámara de Diputados, se va a poder negociar el resto de las autoridades, porque quizás la elección del presidente destraba otras negociaciones que tienen que ver con la vicepresidencia segunda, las secretarías y demás. Y además, como decías, secretario parlamentario, que tiene que ser también alguien de esa fuerza política, secretario administrativo y coordinador también. Es una serie de designaciones que están encadenadas uno con la otra. Claro, entonces, y que se tienen que hacer cargo de lo administrativo, porque hay que hacer un traspaso de responsabilidad. Ese es el tema, que hay que llevar adelante el traspaso, así como fuimos viendo que los ministros salientes se reunían con los ministros entrantes. Acá en la Cámara de Diputados y en el Senado sucede lo mismo. En el Senado ya lo vimos, que se reunieron por cerca de una hora la actual titular del Senado, Cristina Kirchner, con Victoria Villarruel, pero por una razón muy sencilla, que ya sabemos quién es la presidenta del Senado, porque forma parte de la fórmula presidencial. Aquí en Diputados, como queda a disposición, o sea, lo propone el Ejecutivo y después se vota en el recinto,
toma más tiempo. Bueno, es que esta es una situación extraordinaria, esa es la verdad, donde por primera vez en la historia quien ganó el Ejecutivo Nacional tiene una minoría en ambas cámaras. Claro, porque digamos otra cosa, por tradición, quien ocupa ese lugar es quien encabeza la lista de diputados de la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, cuando ganó Cambiemos, si bien es cierto que también estaba en minoría, de una asumió Emilio Monzó, ya está, era como ya se sabía. Que antes había sido Julián Domínguez y que también había sido Máximo presidente. Kirchner cuando asumió Alberto Fernández, que también había encabezado la lista de diputados. Pero él nacionales. no estaba previsto para presidente, No, era Sergio Massa. Sergio Massa, presidente. Perdón, Sergio Massa. Dije Claro, Máximo Kirchner. Máximo era presidente del bloque. Máximo Kirchner presidía las de este año, que también como es una alianza o una coalición, no está del todo claro. Además, si va a ser la Máximo boleta de la provincia de Buenos Aires, estoy haciendo memoria, del 2019, estaba encabezada por Massa y Luana Volnovich. Esa era la Claro. pareja, y tercero estaba Máximo en el Exactamente. ordenamiento. Creo que por finalmente eso, Máximo se bajó para dar lugar a otras figuras en el marco de las negociaciones que siempre son ríspidas y tensas. Apareció en el quinto o en el séptimo lugar. Estaba Cecilia Morón, en aquel También. momento habían diputados como Federico Fagioli, si no me sí, equivoco. ellos más Saracho, un poquito más mucho abajo. más abajo sí, estaban. Bastante Porque más abajo. también pasa eso, cuando gana la fuerza que gana suele llevarse a muchos diputados o senadores para que ocupen lugares en el Poder Ejecutivo, y eso también hace que empiecen a aparecer los nombres que estaban más abajo en la boleta. No es el caso que se va a dar ahora. No sabemos si es por ejemplo, Diana Mondino debería jurar como diputada, obviamente todo indica que no, porque va a ser canciller. Pero quien encabeza la lista de diputados de la provincia de Buenos Aires es Berti Venegas Lynch, pero jamás se nombró, ni No. mucho menos, como eventual presidente de la Cámara de Diputados, y de hecho hasta hace poquitos días, si bien siempre sonaron nombres de diputados de La Libertad Avanza, las propuestas también venían por fuera del bloque de La Libertad Avanza, como Cristian Ritondo y Florencio Randazzo. La gran duda es si el tuit de Cristina Kirchner incidió de algún modo. Porque básicamente por ahí los que no están tan en tema, lo que hizo la presidenta del Senado fue plantear que ellos acompañarían al presidente o presidenta provisional del Senado y de la Cámara de Diputados que proponga La Libertad Avanza. Dijo específicamente que tenía que ser alguien de La Libertad Avanza por el fue rol la institucional. fuerza ganadora. Claro. Pero ahí dejó muy en claro que ella planteaba que tenía que ser alguien de La Libertad Avanza. Sí, se inmiscuyó en la decisión de Javier Milei, que No en sé la si se paleta de inmiscuyó, opciones se están No sé, analizando ella otras dijo opciones. Claro, cuál es la postura que, de referencia hecho, de un espacio Bueno, pero político. ella tiene- De hecho, después ella yo lo tiene escuché. mucho predicamento sobre Bueno, pero Unión yo por la después lo escuché a Patria. Mayans, y Mayans dijo, esa es una opinión de Cristina en una nota ayer. Dijo, miren, eso nosotros en el bloque tenemos otra opinión respecto a la presidencia provisional del Senado, que todavía no Claro. está definida tampoco, digamos, todo. Pero ¿cuánta tampoco. gente en Unión por la Patria se anima a desautorizar a la Pero- vicepresidenta? No, pero No, antes bueno, de- pero es... Es un costo político también. No, pero antes del tuit Sí, de la bueno, pero me presidenta- parece que lo que está marcando ahí es una posición respecto a también que se tiene que hacer cargo la nueva fuerza política de un rol que tiene la línea sucesoria de mando. No Tal es cual, ¿no? cualquier rol El criterio está institucional. claro y de hecho coincido con ese criterio. Me parece atinada esa tradición. Pueden no en votarlo los también. sucesivos Pero antes del tuit de la presidenta del Senado, ya había varios diputados de acá, de Unión por la Patria, que no necesariamente forman parte de la Cámara. Del núcleo duro, Exactamente, que ya kirchnerista. también plantean lo mismo. No es lo mismo votarte a alguien de la fuerza ganadora de las elecciones Claro. que votarte a Randazzo, que salió cuarto, o a Ritondo, que salió la fuerza tercero, sí. tercera. Claro. Claro, Entonces- son esas discusiones. No, Todo pero tiene digo, que hubo ver un con eso. condicionamiento de parte del peronismo. Cristina es una de Obviamente. las grandes voces Lo cantantes ayudó del si se quiere peronismo. ordenarse a La Libertad Claro. Avanza. Y por ahí, Pero no sé si por Milei, qué antes de comprarse un condicionamiento, problema, sí. porque podía proponer, nominar, suponete, ¿no? Vamos a hacer un Futurismo. ejercicio de imaginación. Lo propone a Florencio Randazzo. Si después el peronismo te lo veta, se está comprando un problema. Pero un no sé si te lo va a O vetar se en términos... abstiene. Bueno, pero el radicalismo se abstuvo de votar Claro. a Cecilia Moró, el PRO también, y tuvieron que apelar a un artículo del reglamento para poder garantizar ese funcionamiento. Bueno, pero estaba mucho Me más parece cerca del que- número del 129 para poder imponer, más Igual que es por imponer, mayoría simple, pero si ellos Claro. se abstenían, podía imponerse el resto de Sí, la no sé si bancada. condiciona el tuit de Cristina a la decisión, sino que más que nada, o si puede ordenar la tropa en ese sentido, sino que también un poco me parece que va planteando
bueno, hay que resolverlo esto lo antes posible también. O sea, no podemos Y estar además, hasta último momento dando vueltas, porque hay una cuestión institucional que si el viernes se conoce el presidente de la Cámara, al domingo que asume el presidente de la Nación, hay 24 horas donde tienen que hacer un trabajo, porque no corresponde que la fuerza que se esté yendo se quede 10 días más, 20 días más a hacer el traspaso. Lo puede hacer, pero institucionalmente no correspondería. Y otra cosa es que cuando salió el tuit de Cristina Kirchner, días previos había rumores de que Cristina Kirchner quería ir por la presidencia provisional del Senado y de la Cámara de Diputados. Entonces también ese tuit fue en el sentido de yo no tengo aclarar nada que esto. ver, mi postura siempre fue Puedes decir esa. que fue más para bajar línea, Hubo de todo, más a no eso, fue inocente más la acondicionamiento. No fue inocente la Parece aclaración. que anticipa una decisión de un sector importante del peronismo de no darle aval a una presidencia de la Cámara de Diputados que no sea de la fuerza oficialista. Me parece que anticipaba un comportamiento que podíamos ver y que se podía expresar en un conflicto abierto. Pero mi duda es, yo coincido que no fue inocente haber aclarado que tiene que ser de la Fuerza de la Libertad Avanza, pero no tengo en claro que todos los diputados de la Libertad, de Unión por la Patria se hubiesen comportado de la misma manera. Claro. Por ahí algunos que tienen que, gobernadores, y tienen que responder y negociar con quién va a ser el presidente de la Cámara de Diputados o con el presidente electo Javier Milei. Ya de entrada, arrancar con los tacones de punta, no sé si es un buen arranque, ¿no? Pero sí coincido que no fue inocente el planteo de No, y con esta decisión, si termina de confirmarse, Milei estaría dejando pasar la oportunidad de conformar un interbloque con el PRO. Digo, parece difícil pensar que vamos a ver una coalición entre el sector más halcón del PRO con la Libertad Avanza en este marco donde queda totalmente afuera la idea de un cogobierno. Por ahí no se expresa tan directamente, pero veremos por cómo ley, te dicen en el Claro. veremos cómo se va conformando. Bueno, decíamos, hoy es 1 de diciembre, tenemos para compartir con ustedes este material sobre la lucha contra el VIH. Hoy es el Día Internacional para tomar conciencia respecto a todas las prevenciones y sobre todo para reflexionar sobre nuestras prácticas discriminatorias hacia aquellas personas que conviven con el virus. Día Mundial de Respuesta al VIH-Sida. ¿Sabías que en Argentina 136.000 personas viven con VIH? El 17% no sabe que tiene el virus. Un 30% se diagnosticaron en un estadio avanzado de la infección. ¿Sabés que podés hacerte el test de VIH? 5 razones para hacerlo. Es gratuito en hospitales o centros de salud públicos de todo el país. Es confidencial. La ley protege tu derecho a la confidencialidad. Un diagnóstico oportuno te brinda mayores posibilidades de mantener tu calidad de vida actual. No es requisito presentar documento de identidad u orden médica para realizarse la prueba. El tratamiento es gratuito. Para más información, comunícate al 0800-3333-444. Uniendo voces. 1 de diciembre, como decíamos, desde 1988, en una cumbre de ministros de salud de Naciones Unidas, todavía no existía ONU-SIDA ni nada por el estilo, se decide conmemorar cada 1 de diciembre, Día Internacional de Lucha contra el VIH, en un contexto donde todo era incertidumbre. Si pensamos que las primeras referencias al VIH son del 85-86. En ese sentido, la presencia de un virus que atacaba justamente el sistema inmunológico y que no se sabía muy bien todavía cuáles eran sus maneras de transmisión y su letalidad. Bueno, generaba en el mundo y en la comunidad científica muchos interrogantes, y en simultáneo, tanto en Europa como en Estados Unidos, se empieza a investigar a partir de cómo se manifestaban estas muertes totalmente impredecibles de sectores de la comunidad homosexual en distintos lugares del mundo, y también dentro de las comunidades de etíopes y haitianas que estaban viviendo
en Estados Unidos. Eso hace que se junten en el 88, en julio del 88, los ministros de salud del mundo a través de las Naciones Unidas y decidieron establecer ese 1 de diciembre como fecha para que todos y todas pongamos conciencia y tomemos precaución respecto al HIV. Vamos a repasar ahora con Sebas lo que ha sido este proceso legislativo que ha modificado la ley hace muy poco tiempo, pero también vamos a ir compartiendo información de todos estos años, casi 40 años, 30 años largos de lucha contra el VIH, que ha sido una transformación radical en términos de educación sexual, de construcción de la intimidad sexual y también de desarrollo científico. Pero, Sebas, empecemos a repasar un poco el contexto legislativo que tiene Argentina. Sí, así es, Amanda. Yo la verdad es que me voy a centrar primordialmente en los lineamientos principales que tiene la última legislación que moderniza y actualiza la normativa vigente sobre vinculada a la respuesta estatal a las enfermedades de transmisión sexual. La última ley fue sancionada el año pasado, a mediados del año pasado. Bien, se llama Ley Nacional de Respuesta Integral al VIH, hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual y tuberculosis. ¿Por qué presentamos esta ley hoy? Bueno, lo anticipabas recién vos, Amanda, porque hoy, 1 de diciembre, se cumple un nuevo aniversario del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Y bueno, según las Naciones Unidas, se establece una consigna todos los años que va cambiando año por año. Este año la consigna o el lema de la campaña para la prevención del SIDA y de otras enfermedades de transmisión sexual es que lideren las comunidades. Y esto tiene que ver con fomentar la necesidad de que los colectivos y los movimientos se mancomunen en función de poder garantizar, ¿no?, este derecho que tienen las personas portadoras de estos virus y también las personas que tienen riesgo de contraer estas enfermedades. Así que, bueno, muy importante esta fecha del 1 de diciembre. Sí, porque lo importante es que en simultáneo en todo el mundo, hoy, durante 24 horas, todo el planeta está hablando del VIH porque son aún hoy muchas las cantidades de personas que se contagian, se siguen contagiando del VIH, sobre todo porque no se alcanza a difundir los métodos de prevención y de barrera para que los fluidos no permitan los contagios, ¿no? Y se corte la línea de transmisión, que es lo más difícil. Sí, no, es importantísimo las campañas de prevención y sensibilización sobre esta enfermedad, sobre este virus, porque, lo decías vos, Amanda, ya no es una enfermedad letal. Digo, con la información correcta uno puede prevenirlo y en caso de contraer esta enfermedad hay tratamientos que te alargan la expectativa de vida hasta prácticamente la expectativa de vida de cualquier otro ser humano. Así que es súper importante tener la información a mano y que hayan políticas públicas que garanticen que llegue esta información pública a todos los ciudadanos y ciudadanas. Y además se publica mucha información en el día de hoy, ¿no? Uno de los datos que se difundió hoy de ONU-SIDA, que es un organismo que se creó ya a fines de la década de los 80, principios de los 90, específicamente para trabajar sobre la difusión de la información, 78 millones de personas han contraído el virus del VIH en los últimos años. 35 millones murieron por la enfermedad relacionada al VIH y establece que en la región de Latinoamérica y el Caribe, los datos de este último año es que 2,5 millones de personas conviven en América Latina y el Caribe con VIH, mientras que en el año 2022 se estimaban que eran alrededor de 130.000 personas que habían adquirido el virus. O sea que no hay un proceso de disminución de los contagios a medida que va avanzando el proceso de desarrollo de la información, sino que la no letalidad y la transformación de los medicamentos y los tratamientos que han generado mejores expectativas de vida han, en algún sentido, debilitado los procesos de prevención, que es lo que hay que ajustar y por eso las comunidades son tan importantes. No, y es muy importante también ajustar la legislación para alejar la idea de la patologización de las personas portadoras del virus del SIDA y de otras enfermedades de transmisión sexual. Y me parece que un poco apunta esta ley, que tiene como autora a Carolina Gaylar, a pasar de un enfoque, si se quiere, más médico, biomédico, a un enfoque
más social basado en la idea de, con un enfoque de perspectiva de género y enfoque de derechos humanos. Sí, una ley que tardó 20 años en transformarse. La primera ley es de la década de los 90, pero lo vamos a repasar. Y es de 1990, tal cual. Y estuvieron 20 años la comunidad de pacientes que conviven con VIH en Argentina, que es muy grande. De hecho, en una de las extraordinarias, a principios del 22, si no me olvido, sí, en el 22, cuando se estuvo por aprobar, la comunidad de portadores, de personas que conviven con el VIH y están muy organizados, vinieron y hicieron un alegato espectacular, un documento que si lo pueden recuperar del archivo del YouTube de la Cámara de Diputados, realmente se los recomiendo porque muestra lo difícil que es en una sociedad convivir con el VIH y todos los prejuicios que aún hoy están vigentes, ¿no? Así que fue un alegato muy importante. Excelente. Bueno, vos estás hablando del proceso de sanción de esta ley 27.675. Fue sancionada el 30 de agosto del 2022 en el Senado, pero previamente tuvo media sanción en la Cámara de Diputados el 5 de mayo. Tuvo un abrumador apoyo con 245 votos positivos y atención porque hubo 8 votos en contra. Y fijémonos cuáles son los nombres, ¿no? Cuáles son las figuras y busquemos cuál es su filiación política para saber de qué fuerzas políticas se trata, ¿no? Hablamos de José Luis Espert, Carolina Píparo, Javier Milei, Victoria Villarruel, Ricardo López Murphy, Pablo Torello, Paula Modeo y Francisco Sánchez. Bueno, estamos hablando del espectro que va de la centroderecha a la derecha, ¿no? Están todos los diputados que se reconocen en la tradición liberal, tanto dentro de la Libertad Avanza como dentro de Juntos por el Cambio. Está la fórmula presidencial, pero también aparece un ex aliado de Javier Milei, que ya está teniendo gestos de acercamiento como José Luis Espert, y las figuras por ahí más duras del PRO, ¿no? Como Pablo Torello, Francisco Sánchez el neuquino, que tiene una visión bastante radicalizada sobre todo este tipo de cuestiones. Su argumentación tenía que ver con el rol que tiene el Estado en esta ley, que ahora la vamos a repasar también seguramente, porque reconoce derechos que hace muchos años no eran reconocidos, ¿no? La ley anterior, bueno, era una respuesta de asistencia médica a quienes convivían con el VIH. Esta, como bien decía Seba, amplía el espectro y se mete también con los derechos sociales de las personas, ¿no? Tal cual. Ahora vamos a ver cuál es, digamos, el abanico de derechos que pone a resguardo esta iniciativa que declara de interés público y nacional la respuesta estatal a las infecciones y también garantiza la provisión gratuita y universal, ¿no? De medicamentos, vacunas y tratamientos y también los procesos de investigación y desarrollo de tecnologías locales, ¿no? Para dar respuesta a esta problemática, ¿no? Porque los tratamientos son carísimos, entonces si Argentina, que tiene un gran desarrollo de laboratorios, puede incorporar ese conocimiento y producir localmente también ese tipo de cócteles que se utilizan y de tratamientos, bueno, sería muy conveniente económicamente y también en términos de desarrollo científico-técnico. Bueno, en la década del 90 había mucha gente que no accedía a estos medicamentos en la Argentina y tenía que viajar a Estados Unidos, solamente, por supuesto, las personas que tenían el poder adquisitivo para hacerlo. Hoy me enteré de una cosa, ya que nombras Estados Unidos. Mientras estaba repasando la historia del VIH, además de recordar a referentes muy importantes de la cultura popular, me enteré que en el año, lo quiero decir bien, 1987, Estados Unidos prohibió el ingreso de personas con VIH a Estados Unidos. Y eso duró hasta el año 2009, inclusive. O sea, recién en el año 2009 sacaron esa ley, la derogaron, que prohibía que las personas que tuvieran VIH pudieran acceder. Así que incluso en los 90, cuando no se conseguían los medicamentos acá, tenían que entrar a Estados Unidos, pero no podían declarar que tenían VIH. Sí, bueno, una porque se los aberrante, prohibían, no un les daban fenómeno la de visa. discriminación aberrante, ¿no? No les daban la visa. Digo, otra que el muro de Estados Unidos a México, que acá estaban poniéndole un muro a las personas que buscaban lamentablemente tienen ¿no? una condición. Hay una gran película sobre el VIH, los medicamentos, México y la necesidad también de tráfico. ¿Cómo era? Sí, bueno, no París, Dallas, algo así. Pero de hecho, al día de hoy, cuando te haces el análisis, viste que no te lo pueden enviar por mail ni nada, sino que te lo dan de manera personal, porque obviamente sigue siendo estigmatizante, si se quiere, o sea, sigue habiendo muchos prejuicios en torno a la enfermedad. Tengo más datos que después les voy a dar sobre momentos históricos que tienen que ver con eso, Increíble. Bueno, esta ley tiene 4 grandes patas. Una es esta que vamos a repasar enseguida, que tiene que ver con la provisión gratuita y universal de medicamentos.
pero también, por ejemplo, la realización de pruebas de diagnóstico, que también son gratuitas, universales, confidenciales, una agresiva campaña de concientización, de prevención y de sensibilización sobre cuáles son, por ejemplo, las causas y las vías de transmisión y también las formas de poder darle un tratamiento en el caso de las personas que lo hayan contraído. Y por último también un régimen de jubilación especial. Pero bueno, ya vamos a llegar. Vayamos al primer punto que les mencioné, que tiene que ver con el acceso universal y gratuito a la salud. Y dice que los agentes del Servicio Público de Salud, las obras sociales y prepagas, están obligadas a brindar asistencia integral, universal, gratuita a las personas expuestas y o afectadas por el VIH, las hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual y tuberculosis. Aclara lo de las obras sociales y prepagas porque en el 95 y en el 96 hubo que hacer 2 leyes, después de que se haya aprobado la ley integral de VIH, la original, para obligar a primero a las obras sociales a brindar los tratamientos y un año después hubo que hacer lo mismo con las prepagas, porque no existía el plan médico obligatorio. El plan médico obligatorio es una política que se implementa a partir del gobierno de Néstor Kirchner y que integra las obligaciones básicas que todo el sistema de salud, sea público o privado, tienen que prestar como servicios básicos y mínimos. Por eso cada vez que hay una modificación de una ley que tiene que ver con la salud, se incorpora el plan médico obligatorio, para que no tengan que hacerse después una ley, como se tuvo que hacer en el 95 y en el 96, para que se obligue a las prestadoras de los servicios a cumplir con una ley. Y eso tuvo que hacerse después de un fallo judicial también. Siempre hay inercias burocráticas, administrativas, pero también culturales, que hablan de discriminación y que impiden o retrasan el cumplimiento de derechos consagrados por la normativa. Así que bueno, ese es uno de los asuntos que es transversal, si se quiere, a un montón de derechos, no solamente a este del cual estamos hablando concretamente. Pero bueno, vamos a hacer un punteo entonces de cuáles son los derechos que asisten a las personas que tienen este tipo de enfermedades y las personas que también están en riesgo de contraerlas. Por un lado, recibir un trato digno y respetuoso, sin discriminación ni criminalización de ningún tipo, en todos los ámbitos en razón de su condición de salud. También el derecho al resguardo de la confidencialidad, privacidad e intimidad, el derecho a no declarar su diagnóstico y los derechos laborales, educativos, asistenciales, de seguridad social, de consumidores y de toda índole, sin ningún tipo de discriminación para el acceso. Y acá se presentaba, por ejemplo, un problema que es que hasta hace unos años, hasta una década aproximadamente, los empleadores podían requerir en los exámenes preocupacionales al trabajador que esté ingresando una prueba de diagnóstico que acredite si tiene o no esta condición de salud, ¿no? Algo terrible porque genera una barrera para el acceso al trabajo. Se derogó por una resolución, se estableció en una resolución del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Salud, cuando estaba Goyán como ministro de Salud, el último ministro de Cristina, cuando era presidenta, que ante muchas denuncias, de hecho hay un fallo que es del año 2000, del año 97, el primer fallo en Argentina que obliga a indemnizar a una persona por daños y perjuicios por difundir información sobre sus análisis de VIH. A partir de ahí se establece la confidencialidad, pero las empresas te hacían compulsivamente y no te decían que te hacían el examen de VIH, no te lo decían, no te pedían autorización y no te contrataban. Y eso fue lo que se fue conociendo a lo largo de la historia, porque no eran obligatorios los psicotécnicos como son ahora, más obligatorios. En los 90 se empezaron a imponer esas dinámicas que te hacían esos exámenes de salud. Y las denuncias de la organización popular, de las organizaciones de personas que conviven con el VIH, llegaron justamente a que se pudiera establecer esa resolución que prohibía que te obligaran a dar tu diagnóstico si no querías. Entonces no se pudo incorporar nunca más y la ley lo retomó para hacerlo ley. Lo que hace es consagrarlo o institucionalizarlo por ley, que tiene una jerarquía mayor a la de una resolución de un Ejecutivo Nacional, prohibiendo la realización de las pruebas de VIH, hepatitis virales y otras ITS, o sea, infecciones de transmisión sexual, en los exámenes médicos preocupacionales, lo que muchas veces llamamos también psicotécnicos. Además, se extiende, entre otras cosas que dispone esta iniciativa, se extiende la provisión gratuita de leche de fórmula hasta los 18 meses para bebés de madres positivas. O sea, lo que establece la normativa convencional que está vigente es hasta 12 meses de provisión o de suministro gratuito de leche de fórmula. Bueno,
para las madres que son portadoras positivas del virus de VIH y de otras enfermedades de transmisión sexual, el periodo se extiende hasta el 1 año y medio. Sí, hubo mucho trabajo sobre la relación de la transmisión vertical. Fue una de las instancias donde se dio mucha más investigación porque, de hecho, el Hospital Muñiz se había destacado a mediados de los años 2000 porque eran los primeros hospitales donde se hacían partos donde se cortaba la línea de transmisión porque los bebés salían dentro de la bolsa de gestación y no se hacían intervenciones para que en el parto, en el proceso de la cesárea, se extrajera no el bebito solamente, sino la bolsa de gestación y se abría una vez que se sacaba del útero materno, ¿no? Para impedir que los fluidos en ese momento se mezclaran, que era ahí el momento más riesgoso. Claro, el momento más crítico. Sí, y se eliminó casi a cero, se disminuyó casi a cero la transmisión vertical. Hay muchos, la gran mayoría de los niños y niñas que nacen de madres portadoras o de personas gestantes portadoras ya no se contagian en el momento de su parte, el nacimiento. Bueno, desarrollo de la ciencia muy importante. Un paso adelante gracias en a el la año ciencia. más o menos 2006 se comenzó con ese proceso. Buenísimo. Bueno, hablábamos recién de las pruebas diagnóstico que deberán ser voluntarias, gratuitas, confidenciales, universales y realizadas con el debido asesoramiento por parte de profesionales que indiquen cuáles son los procedimientos adecuados. También un dato interesante de esta ley es que establece la no obligatoriedad de la presentación de una orden médica para poder realizar estas pruebas diagnóstico, que se realizan, lo único que precisas es el consentimiento informado. Con eso es suficiente para poder acceder a estas pruebas diagnóstico o estos test que son, repetimos, ¿no? Gratuitos, universales, confidenciales y realizadas con el adecuado asesoramiento y con la adecuada información. Me parece que ya es la última plaquita que vamos a estar presentando. Claro, esta es una de las últimas, es otra de las patas que te había anticipado al principio, Amanda. Las campañas de prevención que son instrumentadas a través de los medios del sistema de medios públicos del Estado Nacional y también de las distintas instituciones del sistema educativo nacional, ¿no? Y el objetivo es garantizar el acceso a la información sobre las características de estas enfermedades de transmisión sexual, las causas, las vías de transmisión, medidas de prevención, tratamientos adecuados en el caso de que haya infección, los derechos que asisten a las personas portadoras y además se combina esta campaña de prevención con la disponibilidad de profilaxis en cada uno de los centros de atención primaria, en los centros médicos en general, públicos por supuesto, y el acceso también garantizado a las pruebas diagnósticas en estos mismos centros de atención médica. Así que bueno, es una perspectiva bastante integral que articula bastantes nociones. Y vamos a la última, que tiene que ver con la creación de un régimen de jubilación especial. Esto alcanza a las personas que tengan una edad mayor a los 50 años, que acrediten tener esta enfermedad, ya sea el SIDA u otra enfermedad de transmisión sexual, por lo menos por 10 años, con diagnóstico, o sea, desde la fecha que le dieron el diagnóstico de que es portadora de esta enfermedad, y que haya contribuido a la seguridad social durante 20 años, ¿no? Con aportes sí, a los que le jubilatorios. faltan 10 años de jubilarse, digamos, le faltan todavía sus aportes. Tal cual. Porque también es lo que decíamos, el contexto de convivir con el VIH, eso sufrió mucha discriminación, fue muy complejo acceder al trabajo, muchos han sido despedidos de sus empleos y no alcanzan la edad jubilatoria con todos los aportes. Este tema fue uno de los principales criticados por los 8 que votaron en contra. Claro. Porque se hace un régimen especial de jubilación. Claro, se establece un estándar distinto con algunos beneficios para las personas. Es una jubilación especial para un grupo de personas particulares, ¿no? Bueno, pero no es la primera vez que se reconoce, es una suerte de reparación también para personas que conviven con un problema que no atraviesa la gran mayoría de las personas. Me parece que el esfuerzo del Estado está para eso, para poder asistir a las personas más vulnerables o vulneradas.
exactamente. En este caso, Así más que vulnerables. todavía no sé si ya se empezó a implementar lo del régimen jubilatorio. Me quedo todavía pendiente de averiguar eso. No conozco todavía ninguno de mis amigos, por lo menos que tienen VIH, tienen esas condiciones para poder acceder a la jubilación, así que para la próxima lo vamos a averiguar. Tengo más información Porque para además pasarles. no olvidemos que tiene una esperanza de vida muy por debajo del promedio, ¿no? Sí, bueno, pero eso fue cambiando porque... Imagino que con el correr de los claro. años, la medicina y demás, Hay que momentos gracias a importantes. todo ese tipo de políticas, ¿no? Claro, si pensamos, mira, en el 2012 se empieza a comenzar a utilizar el PrEP. El PrEP es todo un sistema para quienes conviven con el VIH para poder acceder a los tratamientos. Es uno de los tratamientos que está hoy en funciones y que te permite negativizar y mantener relaciones sexuales sin protección, porque es como una ventana que se abre en el proceso. Cuando vos tomas el PrEP podés tener relaciones sexuales sin protección y no transmitís el VIH. Hay todo un proceso respecto a eso. Se equiparó bastante Eso sí, digo, con el correr de los años, pero digo, cuando se piensa en este tipo de políticas, por ejemplo, con los grupos trans y demás, muchas veces tiene que ver con la esperanza de vida, que por eso, y en este caso por ahí por una cuestión de salud, lo que fuera, pero estaba pensando en los momentos en los que se impulsa este tipo de políticas. Y miren, recién en el 96 cambia por el proceso, ahí ya estaba el AZT, que fue el primer cóctel de drogas que se utilizó en los 90, muchos nos vamos a acordar porque fue un hallazgo muy importante que permitió que la enfermedad se volviera crónica y que no fuera fatal, porque el VIH no es lo que te genera la muerte, ¿no? Sino que te deprime todo el sistema inmunológico y sos vulnerable a cientos de infecciones que no logran reponerse las personas que conviven con el VIH y terminan falleciendo producto de esa combinación de infecciones. Ayuda a convivir con la enfermedad. El AZT permitía justamente que las defensas se recompusieran y que tu sistema inmunológico volviera a tener cierta robustez y pudiera enfrentar este tipo de enfermedades. Y es por eso que a partir de las modificaciones de la investigación científica, los tratamientos que se están desarrollando han llegado en el año 2012, y eso también es muy importante, a que un paciente, conocido como el paciente Berlín, se sanara, no tuviera más rastros de VIH. Una remisión completa. Una remisión completa del VIH. De hecho, después de esa situación, contrae un tipo de leucemia, de la cual también se cura, y es proceso también de la acumulación de los medicamentos que fue incorporando su cuerpo a partir del tratamiento por el VIH. Todo esto, lo que yo pensaba es, siempre y cuando se cumplan toda la ley y demás, pueden tener una vida normal como cualquiera de nosotros. Digo, si no se cumpliera todo lo otro, si no estuviese protegido, si las obras sociales no tuvieran que cubrirte los medicamentos y demás, son personas que obviamente tienen una situación muy delicada. Por eso cuando se critican estas políticas o estas medidas es como... Tienen una situación, son personas vulnerables. Como... No, claro, lo que pasa es que son tratamientos que si los estados no invierten y no desarrollan, no podés acceder a ese tipo de cobertura, y es, solo para sectores acomodados. Incluso, no es ir a comprar un ibuprofeno a la farmacia, digamos. Estamos hablando de valores en dólares, ¿no? Y que los tenés que tomar toda tu vida, tratamientos que crónicos. Tomás 2 meses y se resuelve el tema. Se requiere todo un acompañamiento del Estado desde diferentes aristas. Miren, en el 91 se creó el lazo rojo del VIH. Siempre ustedes ven el 1 de diciembre, nosotros hoy no lo tenemos, pero se suele establecer como un símbolo el lazo rojo, que se incorporó en el 91 como una dinámica internacional, también impulsado por ONU-SIDA. En Argentina el primer programa fue en el año 93, después de la ley de VIH. Esa ley fue pionera en el mundo y en Latinoamérica, porque pocos estados tenían hasta el momento una ley que garantizara el acceso a los medicamentos y a los tratamientos, que eran todos en experimentación, estaban en protocolo de desarrollo y no había certeza si eran carísimos e inaccesibles. Entonces Argentina logró, y ahí obviamente la figura de Roberto Jáuregui, el hermano de Carlos Jáuregui, que también fue paciente VIH, fue la primera persona pública en Argentina de contar que era conviviente de VIH en el año 89, fundó junto a profesionales de la salud la Fundación Huésped, fue la figura que llevó más adelante la lucha contra el VIH en Argentina. Bueno, lamentablemente falleció, su hermano también, dirigente de la ACHA,
la comunidad homosexual argentina, pero en ellos también se reconoce el proceso organizativo que tuvo Argentina para legalmente y legislativamente alcanzar un proceso de derechos que tardó mucho tiempo en después reacomodarse y ampliarse, que es lo que contabas vos, pero durante todos estos 20 años las personas con VIH tuvieron acceso al tratamiento y el CONICET y los centros de investigación y los laboratorios fueron investigando, fueron aportando mucha información. Justo que estuvo tan en duda los resultados o la importancia que tiene el CONICET, ¿no? En estos contextos, por eso es importante también destacarlos, ojalá no tengamos que sufrir recortes en ese sentido. Otra cosa más que quiero contar antes de irnos tiene que ver con que desde el 2014 hay una premisa, así como hay consignas todos los años para la lucha contra el SIDA, y una premisa de las organizaciones internacionales, pero sobre todo llevadas adelante por las organizaciones de las personas convivientes con el HIV, que se llama 90-90-90 y establece que la previsión que el 90% de las personas puedan acceder a un diagnóstico de VIH, que el 90% de ellas accedan a los tratamientos y que el 90% de quienes estén en tratamiento con carga viral logren que sea indetectable, porque indetectable es la clave de todo esto respecto a la eficacia de los tratamientos, ¿no? Y es fundamental tener en cuenta que si es indetectable es intransmisible también, ¿no? Y eso es una forma de acercamiento porque, bueno, quienes éramos jóvenes o vivimos las primeras experiencias sexuales en los 90, estamos muy condicionados por justamente el desconocimiento, ¿no? Esta cuestión que por la saliva, por compartir el mate se transmitía, estuvo muy, muy arraigado en nuestras juventudes y muchos, bueno, ya somos gente adulta mayor y tenemos que transmitir información a las nuevas generaciones, no caer en esas informaciones erróneas, ¿no? Dallas Buyers Club. Bien. O esa el es de la los peli. Desahuciados. Esa es la película que decíamos antes, que la quería buscar Veanla el para fin de semana. recomendarla. Muy buena película, grandes actuaciones. Grandes actuaciones, muy hermosa y buena para ver este 1 de diciembre como homenaje a todas esas personas que no pudieron estar acá para la cura, porque, bueno, también la industria farmacéutica se ocupó bastante poco del VIH porque estaba estigmatizado, porque apareció como una enfermedad de la comunidad homosexual, ¿no? Y rosa, eso hizo, ¿no? La peste rosa hizo que durante muchos años se demorara la investigación. Bueno, chiquitos, nos vamos hasta la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, Amán. A ustedes lo vamos a dejar con un video, la última parte de la entrevista a Cecilia Moró, la primera mujer presidenta. Nos vamos a ir con un video sobre este día de hoy que tiene que ver con el Día de Lucha contra el VIH. Hola, mi nombre es Pedro Cani, soy director científico de Fundación Huésped y hoy es el 1 de diciembre, el Día Mundial de Lucha contra el SIDA. Y es una buena oportunidad para reflexionar sobre la importancia del HIV en las instituciones, en las empresas, en los lugares de trabajo. En primer lugar, recordarles que el HIV se transmite por vías muy definidas, por vía de transmisión sexual o por contacto con la sangre. No hay ningún riesgo de tener un compañero que sea HIV positivo en un lugar de trabajo, ni hay ninguna razón para impedirle trabajar. Por el contrario, partimos de la base que los lugares de trabajo pueden ser lugares de prevención, pueden ser lugares para difundir mensajes de prevención y de no discriminación y estigma, que son realmente dos fuerzas motrices que mantienen a la epidemia en curso. Fundación Huésped tiene una iniciativa en este sentido que se llama Labor Positiva, en la cual se vienen incluyendo una cantidad importante de empresas e instituciones e invitamos también al Congreso Nacional a sumarse en este sentido, con actividades de prevención, con actividades de información, de divulgación y que sobre todo eviten todo tipo de estigma y discriminación. Hoy es un día para ponerse la cinta roja, la cinta de la lucha contra el SIDA, para evitar que sigan habiendo infecciones que pueden evitarse y para también evitar muertes que son perfectamente evitables. Y esperamos contar con ustedes también para esto. Muchas gracias.